Muy buenas noches. La Feria Internacional del Libro de Guayaquil 2021 les da la bienvenida y agradece su presencia. Esta actividad tiene una duración de 50 minutos aproximadamente. Les sugerimos poner en silencio sus teléfonos celulares o apagarlos para no interrumpir. Damos inicio al coloquio con Camila Sosa Villada. Participa Gilda Orellana. Bienvenidos. Camila, ¿me escuchas? Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? Bien, muerta de frío en esta feria que el aire acondicionado está puesto, no sabes. Oye, voy a tener que presentarte, vas a tener que escuchar tu microbio por millonésima vez. Voy a presentarte a los asistentes que están aquí, que han venido a escucharte. Y bueno, y luego conversamos. Bueno, Camila Sosa Villada nació en 1982 en La Falda, provincia de Córdoba, Argentina. Cuenta en su libro El viaje inútil que creció en medio de un movimiento constante, que a lo largo de su infancia hubo algunas mudanzas de casa, de pueblo. Lo recordaba como un tiempo nunca estático. Apenas pudo, decidió irse a Córdoba capital a estudiar comunicación social. Allá también cursó una licenciatura en teatro en la Universidad Nacional de Córdoba. En 2009 estrenó su primera obra unipersonal, Carnes Tolendas, retrato escénico de un travesti, bajo la dirección de María Palacios. Luego vino la película Mía, dirigida por Javier Van de Cúter. En 2012 protagonizó La viuda de Rafael. En 2014 hizo en teatro El bello indiferente de Jacques Cousteau. En 2015 despierta Corazón dormido, Frida. En 2016 actúa en Puta Madre y en 2017 se sumerge en el cabaret de la difunta Correa. Además están los libros. El primero fue el poemario La novia de Sandro, publicado por primera vez en 2015 y reeditado luego por Tusquets, Argentina. Le siguieron el ensayo El viaje inútil, publicado en 2018, la novela Las malas en 2019 y tesis sobre una domesticación el mismo año. La articulación de un lenguaje poético, su construcción estilística y la mirada con la que se aproxima a la complejidad y a las formas de lo femenino fueron considerados materia vital por las juradas del premio Sor Juana Inés de la Cruz, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, para galardonar a Las malas con este reconocimiento. En esta primera novela de Camila se cuenta la historia de la tía Encarna, una migrante española de 178 años que huye de la guerra civil y se exilia en Argentina. Encarna, porque así mismo resultan con los avatares de la migración, se asienta en Córdoba y mientras trabaja como prostituta en el Parque Sarmiento, el más grande de la ciudad, también acoge a las otras travestis con las que comparte espacio y batallas en el parque. Las cuida, las alimenta, las sana, las convierte en parte de su manada y las transforma en los rostros que aparecen en su retrato de familia. Se trata de una ficción que guarda paralelismos con la propia vida de la autora y con el testimonio brutal, rabioso y radical que ella misma ha narrado más de una vez a lo largo de estos 2 años, en los que la novela ha dado la vuelta al mundo y en los que ha sido traducida a idiomas tan lejanos como el alemán, el croata o el noruego. Sin embargo, aunque las reseñas escriben que el registro de Las malas se enmarca en el género de la autoficción, sería un poco necio insistir en aquel reclamo que hacemos los lectores o que hace la crítica, que busca medir cuánto de realidad cabe en Las malas. Por el contrario, es imperativo pensar que esta historia se trata sobre todo de algo mucho más delicado e intangible, articulado a partir de una serie de imágenes que relatan el origen precario de sus personajes, pero que también nos habla, por ejemplo, de toda la belleza que cabe en los gestos de una madre. El universo literario de Camila se construye desde la ética y desde el compromiso de sublevar los imaginarios sociales, de desbordar la narrativa y su significado, de hablar del cuerpo y no de la realidad, porque como bien supo decir ella misma cuando le entregaron el premio Sor Juana Inés de la Cruz, y cito: a mí me pidieron para escribir las mujeres de mi familia una tarde, mi abuela, mi mamá, mi papá, mis primas, me hicieron en un ritual de magia negra y me dieron estas patas de chacal con las que escribo mi ficción resentida.
Yo vine a escribir, me convocaron cuando todo era noche y silencio, me dieron el lenguaje y salí a vivir. Estuve a la intemperie, maestra en el arte de los trucos, maestra para ensombrecer los ojos, reina del engaño, sacerdotisa de los escondites y las salidas por cualquier rajadura, la que iluminó por las rendijas el paso lento de una escritora que vino a contar su propio cuerpo y no a ser fiel a la memoria. Fin de la cita. Bienvenida, Camila. Hola. Bueno, vamos a plantear una conversación. Le voy a dar al final espacio a las personas que están aquí para que te planteen preguntas. Yo te estoy viendo abajo. Tú me estás, no sé, esta dinámica es un poco extraña, la falta de cuerpo se nota un montón. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Es tarde, sí, acá ya a esta hora yo ya estoy dormida por lo general, porque me levanto muy temprano, pero hace una noche preciosa, se paró el viento y hace una buena temperatura. Oye, yo quería preguntarte por un tema que a mí, desde que soy mamá, me convoca un montón, que es justamente la maternidad. Yo vi hace unos años la película Mía. Ahí hay un tema con la madre que no puede, no supera esta depresión posparto, ¿no? Y aparece Ale también a cuidar a esta niña. Encarna Estolendas, esta línea tan brutal de solo 102 golpes de martillo donde debería estar la boca de mi niño. La tía Encarna, ¿no? Que es esta madre de todas y madre de este niño, que además el brillo aparece en la zanja, digamos, premonitoria de donde iban a encontrar el cuerpo del personaje paralelo de las malas, ¿no? ¿Qué te convoca a ti de la infancia? ¿Qué te convoca de la crianza, de la niñez, donde finalmente es algo que es una constante en tu trabajo, está presente en El viaje inútil? Hablas mucho de estas familias que adoptaron a tu mamá cuando llegaron a este pueblo abandonado en medio de la nada, y de esta señora que de alguna manera también te adopta a ti y te permite apropiarte de su biblioteca, ¿no? Y hay esta idea de una crianza un poco colectiva, que finalmente es lo que termina pasando cuando nuestros hijos salen al mundo también, pues. Bueno, supongo que es el momento en el que se me rompió el corazón, es el momento en el que el mundo me hizo un tajo, sobre todo por ser testigo de la tristeza de mi mamá, de estar lejos de su familia, lejos de su marido, sola con un hijo en un pueblo tan lejano, tan agreste, tan solitario. También entiendo que es el momento de mayor potencia que puede vivir una persona, y además supongo que tenía una mirada más interesante que la que tengo ahora en esos años, cuando era chica, cuando era una criatura. El conocimiento sirve para un montón de cosas y también sirve para arruinar el asombro, para arruinar algunas experiencias. Entonces, esa criatura ingenua y temeraria me da la sensación de que miraba muy bien a su alrededor. Cuando tú hablas del conocimiento, en este momento lo has nombrado, muchas veces has dicho, esta persona, me parece que utilizas la palabra tonta incluso, ¿no? Yo soy un poco tonta, o soy un poco torpe, pero al mismo tiempo vas citando como todos estos autores, todas estas referencias que tienes, todas tus lecturas que son, digamos, el trayecto es amplísimo. Además dices, yo solamente leo a maricas y mujeres, es lo que más me interesa. En El viaje inútil citas a Capote.
siento como una crítica un poco velada, no sé si es crítica, esto de autonombrarte como soy un poco tonta, digamos, no vengo del mundo académico, no vengo del mundo literario y sin embargo eres tan, digamos, fluidez de conocimiento al mismo tiempo. Es un poco un tono para establecer una crítica con este mundo justamente de la crítica literaria. Algún momento dijiste que Juan Forn un poco te acompañó en estas ferias y luego hay otros momentos en donde también agradeces a tus editoras y dices, bueno, sin ellas a mí ya me hubiesen hecho picadillo, ¿no? Pero, claro, lo dices y sí pienso y siento que al mismo tiempo hay como una reivindicación de un saber que no está en las aulas universitarias, ¿no? De un saber que es un poco más orgánico, si se quiere, no sé, me gustaría que me cuentes un poco a qué te refieres, un poco animal, ¿no? Ya vamos a hablar del devenir animal, pero ¿a qué te refieres un poco con esto de esta idea que tienes del conocimiento y de decir, bueno, no, sí, pero no, ¿qué buscas por ahí? Bueno, reconozco mi impotencia, eso, no soy una persona que se crea capaz de todo, no me educaron así, no recibí eso del mundo además, entonces supongo que en algún momento sí sentí que podía hacer más cosas, que podía ser capaz de más, ahora que voy menguando eso pasó a segundo plano, digo, la omnipotencia pasó a segundo plano y prefiero hacer cosas pequeñas. También es una disputa cultural, así como lo decís vos, es decir, bueno, hasta ahora hemos leído determinados autores que han hecho cultura, que han hecho imágenes colectivas en la memoria de muchísima gente, gente que ocupó lugares donde se hace cultura desde una posición de muchísimo privilegio, el privilegio que da poder estudiar en Latinoamérica y tener tiempo para leer y tener tiempo para seguir estudiando. Bueno, yo un poco hago esa disputa en mi nombre, pero también en nombre de todas las travestis y las mujeres de mi familia de las que yo aprendí las palabras, de las que yo aprendí a contar. De todas maneras, también yo me burlo un poco, sé que no soy nada tonta en el fondo, me burlo un poco de lo que consideran inteligente y de lo que consideran culto las personas, de lo que consideran de buen gusto, de lo que consideran correcto, de cómo debemos ser las escritoras además, cómo debería ser yo como escritora además, teniendo la singularidad de ser travesti, de ser una travesti latinoamericana además. Bueno, encuentro muy divertido ese juego y hacerme un poco la tonta también, aunque sí soy consciente de que no alcanzo a cubrir todo el recorrido que puede llegar a tener una persona culta. Hoy justamente estaba leyendo un libro muy bonito de María Negroni que se llama El corazón del daño, donde ella reflexiona sobre la escritura y sobre la relación con su madre. Y es tan fértil, tan abundante todo lo que ella dice, todo lo que ella puede transmitir, que da gusto. Claro que sí, me da un poco de envidia también. Yo estoy a punto de ofrecerlo algo a la difunta Correa, me estás haciendo volver. Es muy poderosa, pero es muy cobradora también. Cuéntame, yo te quería preguntar, estoy a punto, de hecho algún momento lo tuiteé, dije, esta mujer me está haciendo empezar a creer de nuevo, voy a ofrecerle algo a la difunta. ¿Cómo se le paga? ¿Qué te pide? ¿Qué te pide la difunta Correa a cambio? Porque yo
estoy a punto de ofrecerle. Yo te quería preguntar si tú eres una mujer creyente en el sentido de lo, digamos, un poco de este misticismo que sí se siente en tu obra. Tú estás conjurando todo el tiempo las animalidades también. Estás hablando de lo divino. En algún momento hablas de intentar recuperar algo que se les robó a las travestis muy pronto, que es la ingenuidad, el derecho, además lo enuncias como el derecho a la ingenuidad. Y tenía como esta idea de preguntarte estas dos cosas, ¿no? ¿Qué relación tienes tú con la espiritualidad, por ejemplo? Bueno, soy creyente no todos los días. Ni todo el tiempo. Ni todo el tiempo. Hay momentos en los que sí creo que está pasando algo de otro orden, que no es el que estamos acostumbrados a leer. Cuando sucede el amor, cuando sucede un acontecimiento, no sé, los lapachos, que son un árbol tan precioso, el ananá, la piña, le dicen ustedes, ¿no? La piña, la piña. Sí. Bueno, el mango, esas cosas que para las que no encuentro ninguna otra explicación más, que son obras de un dios o de una diosa o de muchos dioses. También, mira, la justificación de un milagro como es el que se supone que sucedió conmigo al hacer mis padres una promesa a la difunta Correa, más cierta herencia familiar, sobre todo de las mujeres de mi familia. Vuelvo a insistir, porque parece que es una tarea que perteneció exclusivamente a las mujeres, el de creer en ciertas vírgenes, en determinados santos. Bueno, sí, claro que creo. Luego, en las malas, yo hice ese juego de recuperar determinados pasajes en los que yo aluciné también con las travestis. Es decir, cuando empecé a acercarme a ellas en los boliches, en las zonas rojas, en la calle incluso, cuando me las cruzaba, la necesidad de encontrarme con ellas, de ponerme a charlar con ellas, la impresión que me daban es que eran de otro planeta, y es algo que hasta el día de hoy sigo sintiendo cuando veo a las travestis de mi generación o a las travestis más viejas, a las más viejas sobre todo, más por el hecho de que están vivas cuando todo el mundo quiere que estén muertas. Algo de su resistencia, de la fuerza de esos cuerpos, de la... era incomprobable, es decir, parecía mentira que hiciera 8 o 10 grados bajo cero y ellas estuvieran en ropa interior en el medio de un bosque, esperando por un cliente. Bueno, fue de la manera que pude hacer mi lectura en ese momento. Yo era muy joven, yo tenía 18 años. Venía de ser la única, además, es decir, en mi pueblo era la única travesti que había. Entonces yo traía un peso sola y quería cotejarlo con otras, saber qué pasaba con otras. Y eso fue muy revelador, y hasta el día de hoy, y lo que continúo escribiendo, siempre tiene que ver un poco con ese límite donde el mundo que nosotros tocamos se junta con un mundo que nos es completamente ajeno. Tú las veías así, dices, Sí. las veías como el devenir pájaro, el devenir esta mujer lobezna que había que encerrarla una vez al mes, ¿no? A la tía Sí, Encarna como una de las... es decir, porque, bueno, se dice animalidad, también he escuchado mucho esa palabra cuando hablan del libro, es como de una ciencia ficción
travesti, es hasta donde yo puedo llegar. Algo de lo que habla muy bien Claudia Rodríguez, que fue un poco... Claudia Rodríguez es una escritora chilena travesti que yo quiero muchísimo, que a mí me gusta mucho leer, me parece muy inteligente. Ella habla de Dora Haraway y el feminismo, de la ciencia ficción y el feminismo, y habla de la necesidad de que nosotras hagamos ciencia ficción también. Bueno, yo creo que la ciencia ficción está a la altura de una mano, es hacer así y tocarlas. Yo No pensaba, alcanza, pero además en el mundo de la literatura no alcanza a ser ciencia ficción porque carece de conocimiento, carece de más fundamento teórico, de más, que es algo que yo no tengo. Lo que sí tengo son esas imágenes que el resto de las personas que tienen fundamentos teóricos no las vieron ni de cerca. y cuando las vieron, digamos, las acercaron más al realismo mágico de García Márquez y las alejaron de eso que tú dices, que es la ciencia ficción y que al mismo tiempo sirve un poco para, digamos, para también clasificar un poco, pienso por ejemplo en las hermanas Cuervas, ¿no? O sea, también hay un tema, las hermanas Cuervas, o sea, me parece que denuncian todo este tema de clase del que también se habla en la novela, es decir, un tipo de travesti y otro tipo de travesti, ¿no? Y denominarlas justamente así como las hermanas Cuervas que reaparecen al momento de la muerte de la tía Encarna. Pero yo lo veía un poco más así, ¿no? Como un devenir animal, no pensando en, digamos, en el realismo mágico que lo han mencionado algunos lectores y en algunas reseñas, pero sí como en una especie de como contraponerse, ¿no? a pretender esta idea de normalizar a las travestis a partir de una estética, entonces tú entras con todo y dices no, porque además eran pájaros, además eran lobos y además eran todo esto, ¿no? Entonces no las normalicemos. Me pareció un recurso súper interesante, la verdad. Yo tengo, digamos, tú hablas del cuerpo como un territorio, además el cuerpo que es este territorio en disputa siempre, y hay una idea de la migración. Fíjate que la tía Encarna es una mujer migrante, los hombres sin cabeza que amaban a las travestis, ¿no? Aparte del simbolismo que implica que sean estos hombres decapitados, eran africanos, las mismas travestis en su devenir, cuando se transformaban, el mismo cuerpo que se mueve, que se recorre, que va en este viaje. Y algo que a mí personalmente me golpeó, ¿no? Encarna cuando vuelve a su viaje inverso por su hijo, por el brillo. Hay un tema, una migración en tu universo narrativo. ¿Cómo fue esto de pensar en estos personajes que son migrantes en sí mismos, que son migrantes en sus cuerpos, que son migrantes en sus territorios y que además el migrante es un territorio político también? Cuéntame un poco de esta idea. Acá en Latinoamérica, en Argentina, somos tremendamente olfas. Nos gusta muchísimo la inmigración europea, la inmigración rubia, la inmigración gringa. Tenemos países de primera categoría, es decir, aceptamos determinados extranjeros y otros extranjeros son degradados, explotados, discriminados constantemente, como los peruanos, como los bolivianos. También los extranjeros, es decir, se establece una norma en la que realmente muchos colores de seres humanos terminan siendo extranjeros, por el color de piel, por la clase social, por
por su belleza, por su atractivo, por sus cuerpos, por los lugares de donde proceden, por más que, de donde provienen, por más que sea de acá mismo, de Argentina. Y a las travestis nos trataban como si fuéramos extranjeras de segunda categoría, o de tercera tal vez, o de cuarta. Más allá de que yo nunca hice ese análisis hablando de mi experiencia personal, es decir, no lo que yo escribía en las malas, sino mi experiencia como travesti, es decir, cómo se consignó mi personalidad, no a partir del travestismo, sino a partir de la pobreza, a partir de la marginación, de la violencia familiar, de las herencias familiares por las que atravesé, a las que me tuve que enfrentar. Y nunca se me ocurría pensar, bueno, esto es un territorio, yo estoy migrando hacia otro lugar, tal persona es migrante o no. Es algo a lo que yo me enfrenté, además, sin conciencia, es decir, inconscientemente, comportándome como una extranjera, pidiendo permiso constantemente, dando las gracias constantemente, agachando la cabeza, siempre pidiendo por favor, agradeciendo cualquier migaja, cualquier caricia. Bueno, fue una experiencia más muscular, como te dije recién, una experiencia no tanto de la cabeza, sino más bien muscular, el ser tratada como una extranjera. Y creo que en algún momento esto va a pasar, es decir, a las travestis se las va a empezar a tratar como coterráneas, como personas preexistentes, ¿verdad? Y va a pasar a otros grupos sociales, a otras minorías, esto de seguir tratando a las personas como si no fueran de aquí. Cuando tú dices va a pasar, van a empezar a tratar a las travestis como de una manera digna, ¿no? Y esto lo digo con preocupación, con una preocupación de que es algo que yo no veo en este momento. O sea, soy un poco como pesimista, ¿no? En ese sentido, porque veo, no sé, pienso en los recientes ataques en España, todo este ascenso de estos discursos que todo el tiempo están diciendo no es necesario, todos tenemos derechos humanos, no hace falta la enunciación, no hace falta la resignificación. Sí. ¿Tú tienes esperanza de esto? ¿Tú sí sientes Yo que creo hay que algo que es posible? Yo además tuve la suerte de estar en una bisagra, es decir, pertenezco a una generación que vivió lo peor específicamente de Argentina, ¿no? Hablando, que vivió lo peor del mundo antes de la ley de identidad de género y cierta conciliación después de la ley de identidad de género. Y entiendo que son procesos muy lentos para los que hay que juntar mucha fuerza, mucha salud, aferrarnos a la vida más que a nada, cuidar de nuestra salud, de nuestra integridad, para poder ver esos cambios, para no morirnos en el camino solo con una esperanza, sino también con una imagen de que algo cambió. Yo, si me muriera mañana, sí puedo decir que hay cosas que cambiaron, pero son exclusivamente en mi vida. Para muchas chicas sigue siendo como antes. Esto en algún momento va a cambiar porque esas mujeres trans, esas travestis, van a desaparecer, van a morir y van a quedar todas las que nacieron después de la ley de identidad de género, todas las que se atrevieron a salir de sus pequeños armarios y se atrevieron a ser quienes eran de verdad, debajo de todas esas otras capas de piel que se van poniendo deliberadamente para protegerse, ¿no? Yo creo que eso en algún momento va a cambiar y la aceptación va a ser terrible porque es
una cuestión de clase, sigue siendo una cuestión de clase, es decir, las que van naciendo tienen acceso a un montón de cosas a las que nosotras no tuvimos acceso, porque éramos como éramos, porque estábamos intervenidas físicamente por hormonas, por cirugías, porque éramos pobres, y esto es algo que no se habla casi. Es decir, yo nunca conocí, y conocía muchas travestis, nunca conocí a ninguna travesti que venga de un hogar de clase media, por ejemplo. Ahora sí, después de la ley de identidad de género, sí. ¿Por qué? Porque hay menos para perder. Las temerarias de aquellos años, bueno, desapareceremos, nos extinguiremos y vendrán otras expresiones, pero sí va a cambiar y sí vamos a ser asimiladas. Yo siento que nacen también las que vienen, los que vienen, sin el peso de la estética, lo que tú dices, ¿no? Como la intervención, la hormona, digamos, la tecnología del cuerpo, nacen sin el peso. Yo ahora veo a los chicos y a las chicas, digamos, más queers, y no tienen el peso de, asemejarse estéticamente a un canon, a una estética particular, que además cada época va teniendo como su propio ideal de belleza, ¿no? O sea, cada década. En nuestro caso, además, era un ideal estético que imponían los varones, que imponían los hombres. Siempre. Los clientes. Nosotras teníamos que ser bonitas, estábamos preocupadas por eso, por parecer cada vez más conchas. Acá decíamos, parecer más conchas es que se te note menos lo travesti, digamos, que no se te note la barba, que tu voz, el falsete que haces para que tu voz suene más femenina sea creíble, etcétera, etcétera, etcétera. Eso que puede parecer frívolo y que para muchas generaciones ahora les resulta binario, etcétera, para nosotras era una cuestión de vida o muerte, porque teníamos que hacer dinero con nuestra apariencia. Eso era así, innegablemente era así. Y no es solo la estética también, es el hecho de haber transgredido en un mundo que no estaba preparado para nosotras, un mundo que era binario. Ahora, bueno, con la aparición de estas nuevas expresiones de género, que hay no binarios, intersex, transgéneros, bla, 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 que muchas personas se quejan de la longitud de la sigla LGTBIQ+. Supongo que, por eso digo, hablo de una identidad perdida. Lo estoy elaborando ahora con vos mientras voy charlando, no es algo que haya tenido pensado, pero digo, es una identidad perdida la de las travestis, justamente porque el mundo cambió y nosotras fuimos travestis en otro tipo de mundo. Por eso es tan importante reparar económicamente a las travestis mayores de 40 y pico de años, que están ya agotadas de prostituirse, y bueno, las sociedades tienen que hacerse cargo de los daños que han hecho. Eso ya hablando en términos políticos, ¿no? No literarios. Y en la literatura la justicia se hace cuando las historias que se cuentan, las poesías que se escriben, las ficciones que se narran, hablan de personajes justos, de personajes a los complejos, a los que les suceden cosas complejas como a cualquier persona. Hasta ahora todo lo que se leía eran versiones de personajes secundarios, digo en el cine, por ejemplo, en la televisión, siempre son personajes que aparecen como por detrás, que tienen 2 o 3 líneas. Yo las veo a las actrices siempre batallando para poder tener visibilidad en la televisión, en el cine, y siempre son estas cositas así de 2 o 3 minutos. Digo, ¿por qué no hay personajes interesantes en la cultura, en las historias, en la transmisión que hay de la oralidad con protagonistas travestis?
Bueno, yo puedo hacer eso. Tal vez no sé hacerlo políticamente, pero sí lo puedo hacer a través de la ficción. Yo creo que un poco sí lo haces, digamos, no te distancias del activismo y de la militancia y lo has dicho como varias veces, pero sí que lo has dicho y lo has dicho con furia. Creo que muchas veces esto de los papeles, actrices trans, entonces tiene que ser el papel de trans, porque entonces la historia tiene que responder a su propia historia de vida. Y sí siento que has dicho muchas veces esto de Las Malas no es mi biografía, digamos, claro, te lo has tenido que aclarar en todas las entrevistas. Las Malas no es sobre Camila, hay un paralelismo, no soy yo, lo dijiste cuando te entregaron el Sor Juana. Si yo contara mi vida, me voy a vivir al pie del mar, ¿no? Me parece que sí que lo has hecho. Se nos va un poco acabando el tiempo, pero quería preguntarte dos cosas. Lo primero, Las Malas va a convertirse en serie, se vendieron los derechos. ¿Qué música tú le pondrías a esta serie de Las Malas? Porque yo te sigo en Instagram y tú cantas todos los días, te pones filtros todos los días, recitas en clave lorquiana, cada vez en cuando nos cuentas de tu sinusitis como esta tía española ahí del interior. Entonces, quería preguntarte qué música le pondrías a Las Malas. Y bueno, primero eso, primero cuéntame a ver si nos da el tiempo para la siguiente. Ay, bueno, yo le pondría de apertura Sophisticated Lady, que la canta la versión de Billie Holiday, me parece que es una que me gustaría que suene. También me gusta la cumbia, el cuarteto, que son músicas muy escuchadas acá y que escuchábamos mucho cuando nos juntábamos en las casas de alguna a hacer la previa para irnos a algún boliche. También le pondría música clásica, seguramente. A la tía Soy un Encarna poco cursi. Sí, soy un poco cursi, además. Un Paco de Lucía, una cosa así, porque además sí fue en algunos momentos, ahora yo puedo reconocer que hay cierta cosa lorquiana en algunos personajes, en algunos diálogos. Cuando habla la tía Encarna con su bebé durante el nacimiento de dos nenes más que son hijos de una amiga de ella que se prostituye en el parque también. Todo ese pasaje me pareció bastante lorquiano, todo el encuentro con el brillo de los ojos también, cierta cosa de la casa de Bernarda Alba, así que le pondría un Paco de Lucía tocando el concierto de Aranjuez. Qué belleza. Oye, tú dijiste que el 8 de marzo dijiste que las travestis deberían coger sus petates y largarse de una buena vez del feminismo a un lugar donde a un lugar donde sí las quieran, armar una revolución propia. ¿Ya estás puesta en el asunto o qué? ¿Qué relación tienes con el feminismo en este momento? Esa era realmente mi pregunta. Bueno, con algunas expresiones del feminismo me siento muy agradecida, con algunas feministas, por supuesto que me he sentido agradecida, influenciada también, muchísimos conceptos que aparecieron en las discusiones de las mujeres de mi edad, de las chicas nacidas en los 80 y criadas en los 90 como yo, respecto al amor, respecto a nuestros padres, respecto a nuestras madres, respecto a la libertad también, al cuerpo. Con todo eso me llevo muy bien. Por supuesto, los signos siempre se estabilizan, los signos siempre se cristalizan, así que hay que pegar una patada y romperlos, tirarlos, pisotearlos, manosearlos y volver a hacerlos otra vez. Ese día del 8 de marzo, bueno, me parecía también una disputa inútil, estéril, la de las feministas con las travestis y si podemos participar o no, y si podemos ir a una marcha o no. Me parece que son discusiones estériles que lo único que llevan es a más virulencia y
en estos momentos donde además Latinoamérica está atravesando por un momento de muchísima polarización de la política, donde siempre son dos fuerzas, por lo general tienen la misma fuerza, además, es decir, tienen la misma potencia política de un lado y del otro, a veces gana uno, a veces gana el otro, pero por lo general Somos son súper fuerzas. binarios en Latinoamérica, súper binarios, Exactamente. súper Entonces binarios. digo, bueno, en esa disputa ninguna de las dos fuerzas se retira. Acá se dice algo así como soldado que huye sirve para otra guerra, decimos en Argentina. Me da la sensación de que, bueno, frente a esa disputa también nos podemos ir. Digo, no tenemos que quedarnos a ganar ningún lugar que además no fue concebido pensando en nosotras. Podemos inventar otros movimientos. Bueno, ahora está el transfeminismo también, en el que muchas mujeres se sienten incluidas, involucradas, y eso está bien bueno. Digo, para empezar a mover otras cosas, para que pasen otras cosas, pequeñas invitaciones que hacemos. No solo yo, también algunas amigas acá dicen lo mismo y eso me gusta. Muy a lo Lemebel cuando dijo eso de que cuando hagan una revolución que convoque a las maricas lo llamen, ¿no? Nos queda poquito Oh, bueno, tiempo. eso que decía Emma Goldman también, si en tu revolución no puedo bailar, entonces no es mi revolución. Y claro, eh, sí, bueno, habemos madres como yo que súper cis, súper hetero, súper representación de lo más cis de la sociedad y al final digo, si van a hacer una revolución que no incluya al devenir de los hijos, tampoco estoy, ¿no? Y entonces eso es importante, creo. Y bueno, sí, tal cual. No sé, bueno, nos queda poquito tiempo, por ahí más o menos 5 minutos. No sé si alguien tiene alguna pregunta para Camila. ¿Alguien quiere hablar con ella? Digamos, a pesar de la ausencia de cuerpo. ¿Por qué no viniste? ¿Qué pasó? Bueno, está muy difícil volver a entrar a Argentina una vez que salís. Te podés llegar a quedar varada afuera, además tenés que hacer una cuarentena de 10 días. En este caso, como yo vivo en Córdoba, no hay vuelos de conexión entre Ezeiza y mi ciudad. Entonces sí o sí tengo que hacer la cuarentena en un hotel en Buenos Aires y eso me puede llegar a enloquecer. Así que decidí no viajar a ningún lado, quedarme acá en mi casa hasta que esto se ordene un poco más, porque, bueno, hay muchos argentinos que quedaron varados afuera sin poder regresar. Ahora, por suerte, se están abriendo cada vez más, despacito, pero van habiendo más permisos, más cositas. Cuando me invitaron a la feria me decían, bueno, van a venir unas escritoras argentinas, qué sé yo, claro, pero viven todas en Buenos Aires, porque además de estar polarizados, somos muy unitarios, muy de que solo existe la gente de la capital federal acá en el país y todo el resto, bueno, Bueno, a se las nosotros nos pasa arregla. lo mismo. Guayaquil es Córdoba, para que te hagas una idea. Todo pasa por Quito. Claro, Entonces, sí, o sea, claro. te quedas varada en Quito 2 semanas, muerto de frío. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Camila? ¿Alguien quiere preguntarle algo? No sé. Están todos mudos aquí. Oye, estás igualita a tu mamá. En una foto Soy que muy colgaste. parecida. Sí, qué impresionante, impresionante. Sí, sí, sí. Sí, cada vez más, además, ¿viste cómo un día te despertás con la cara de tu mamá pegada a la tuya y te ves en el espejo y decís, ay, bueno, Sí, a mí me pasa un montón con los gestos. Todo el mundo me dice, ese gesto es de tu mamá. Sí, pasa, y tú y yo somos del mismo año y pasa sobre todo a estas edades, creo yo. sí, ¿no? Sí, pasa como a los 40, empieza a pasar. Camila, yo te Igual agradezco un estoy montón. dispuesta a todo, ¿eh? Estoy dispuesta Yo también, a ácido arreglarme todo lo que hialurónico, pueda. Botox. Sí, 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 todo. No tengo problemas con pasar por el cirujano, pero sin pestañear.
Oye, dijiste una cosa increíble ahorita que hablamos del Botox, que odias la charla TED, aquella de la que me prometí no preguntarte, pero entre tantas cosas filosóficas y políticas que dices, que es una charla muy moral, en una entrevista dices, y además estoy con mi nariz antigua. Eso es poesía, déjame decirte. Estoy con mi nariz vieja. Eso es poesía total. Camila, muchas gracias. Te mando un abrazo distante, pero fuerte. Qué lindo haber podido conversar de tu trabajo, de tu obra, de tu carrera como actriz, que yo soy súper fan de Mía, sobre todo. Carnes, tú eres antipiratería, lo siento, yo sé que tuviste ahí una disputa PDF en pandemia, pero Carnes Tolenda sí que la vi en YouTube, tengo que confesarlo. Ahora la reponemos. En noviembre volvemos a hacerlas después de no sé cuántos años. Volvemos a hacer funciones de esa obra. La estamos ensayando. Y está muy bonita, es muy lindo volver a hacerla. Bueno, Lorca es como un útero. ¿Y la vuelves a hacer con María Palacios? Así es. Qué belleza. Así es. Sí, sí. Qué bueno. Ok, pues nada, un abrazo y gracias por haber estado con nosotros, aunque sea sin el cuerpo, con la imagen. Bueno, igual estoy ahí un poquito. Un abrazo. Adiós.